Gabriel Padilla, Fabio Villa y Alejandro Arias presentan Semana TV, periodismo investigativo, con el patrocinio de Dahon. En el puerto de Santa Marta movilizamos toneladas de sueños, contenedores cargados de progreso, haciendo de Santa Marta una ciudad del sueño. Creemos en un mañana de oportunidades para nuestra gente. Somos un puerto amigo del medio ambiente. Trabajamos por nuestra comunidad, aportando para Santa Marta prosperidad, desarrollo y calidad de vida para cada uno de sus habitantes. Somos el puerto de Santa Marta, tu puerto, tu ciudad. Encantado en saludarles. Semana TV hoy desnudará la realidad de los hospitales del departamento del Magdalena y su sistema de salud. Para esta investigación invertimos poco más de 2 meses de trabajo de campo. Y en este trabajo de campo contamos con el apoyo de Osvaldo Hernández Gutiérrez. Osvaldo Hernández Gutiérrez era presidente seccional de SINDES del municipio de San Sebastián y vicepresidente de SINDES del departamento del Magdalena en su subdirectiva. Osvaldo Hernández Gutiérrez fue asesinado antes de la emisión de este programa. Denuncias de él como los contratos que se venían haciendo por la administración fuera del municipio, la compra de gasolina, el no pago de los salarios y sus prestaciones sociales, el deterioro en el que estaba sometido el hospital de este municipio eran parte y son parte de esta investigación. Lamentamos muchísimo el asesinato, lo condenamos de Osvaldo Hernández Gutiérrez y expresamos nuestra voz de condolencia a su esposa Lucila Gutiérrez Segovia y a sus hijos Félix, Leticia y Joanis Hernández Rebollo. Aún así, vamos a emitir este programa. Encantado en saludarlos, una nueva emisión de Semana TV. Hoy la pregunta a responder, que muy seguramente la van a hacer al final del programa: ¿podemos los magdalenenses enfermarnos en este departamento? ¿La red de salud está realmente habilitada para atender las mínimas, así sean las mínimas contingencias en materia de salud de los niños y niñas del departamento, de las personas de la tercera edad? ¿Estamos realmente caminando sobre una bomba de tiempo, sobre un camino de mortandad, o hay expectativas en materia de salud? Para eso hemos invitado hoy, para analizar municipio por municipio, hospital por hospital, a Nidia Castañeda Pertús, presidenta del Sindicato Nacional de la Salud y la Seguridad Social, seccional Magdalena, subdirectiva Magdalena, con quien vamos a hacer una radiografía completa y lógicamente ustedes al final del programa sabrán en qué estamos andando y sobre qué estamos navegando en materia de salud. Gracias por aceptar esta invitación, Nidia, por permitirnos conocer de parte de ustedes, del sindicato, que son las personas hoy mejor enteradas en materia de la problemática de salud del Magdalena. Gracias a ti, Alejandro, permitirnos a nosotros como organización sindical pues manifestar nuestro punto de vista a la comunidad de Magdalena sobre lo que tiene que ver con la red hospitalaria del departamento. Lo primero a preguntar es, hay una resolución reciente del Ministerio de Salud que nos dice más o menos 33 hospitales, 16 en riesgo medio y alto, lo que significa una vigilancia muy precisa por parte del Ministerio de Salud y de la Superintendencia de Salud. ¿Cómo vamos en materia de salud en términos generales? Sí, a ver, existen 2 resoluciones donde se le dio una categoría a los hospitales de riesgo. La primera resolución fue en mayo del año antepasado, donde allí se categorizaron casi la mayoría de los hospitales en riesgo alto, y posteriormente el ministerio sacó otra resolución donde los hospitales están categorizados en riesgo bajo, en riesgo medio y sin riesgo. Estos son hospitales que diríamos nosotros que los que están en riesgo en realidad han sido hospitales que no han tenido crisis en el departamento, como tiene que ver con el hospital Alejandro Maestre Sierra, que ha sido un hospital que se ha mantenido en su servicio y, al contrario, ha venido mejorando cada día que pasa,
y este hospital no ha tenido déficits desde que se implementó el modelo de salud de la Ley 100. Pero incluso a diferencia de ese hospital que aparece en riesgo, también me llamó la atención otros hospitales que no aparecen en riesgo, que parecen como muy sanos, como por ejemplo el Hospital de Ciénaga, el de Fundación, por ejemplo, aparece sin riesgo y me llamó la atención que son hospitales que acumulan unos riesgos supremamente altos y unos déficits que son desbordantes, o sea, que llaman la atención. Y por eso entonces creo yo que la tarea en principio para informar a los televidentes en qué estamos navegando, valdría la pena hacer un recorderis de cómo están los hospitales y sus déficits. Por ejemplo, el Hospital de Cerro de San Antonio. ¿Qué tenemos en el Hospital de Cerro de San Antonio? A ver, en el Hospital de Cerro de San Antonio, como ustedes saben, desde hace mucho tiempo este hospital viene en una crisis profunda, viene en un déficit insuperable, porque es un hospital que el modelo de salud no le permite que el hospital tenga los recursos que debiera tener para suplir los compromisos que tiene este hospital. Desde hace mucho tiempo este hospital, desde el año 1998, este hospital viene con una crisis. Ha sido imposible levantar este hospital, ya te digo, por el mismo modelo, por el producido que genera el hospital que no le permite a esto. Y que además los hospitales en el departamento de Magdalena le falta una administración con sentido de pertenencia, que lleguen gerentes con un sentido de gerenciar, de administrar una empresa, como ellas se llaman, empresas sociales de Estado, sino que a estas empresas se le ha implementado mucho clientelismo, mucha corrupción, muchas altas burocracias, que es lo que ha generado también, ha acompañado a generar la crisis que hoy tienen unos hospitales del departamento de Magdalena. Este hospital, por ejemplo, aparece con un déficit de 1.200 millones de pesos, pero además, de acuerdo a los cortes de deudas, hasta el 2012 tenía más o menos 25 meses de atraso en salarios y prestaciones sociales a sus trabajadores. Sí, este es un hospital que yo diría que el déficit que hoy se muestra de 1.200 millones de pesos está corto, porque es un hospital que tiene una alta deuda por sus trabajadores. No solamente le deben 25 meses de salario, ya diríamos que se le debe 27 meses de salario, porque en la actualidad se le está debiendo el mes de febrero y el mes de marzo. Se le debe la prima de Navidad del mes de diciembre y muchos trabajadores que han venido perdiendo sus vacaciones porque se le han venido venciendo el término y han prescrito unos que es lo que nosotros no estamos de acuerdo, que esta crisis se descargue solamente sobre los hombros de los trabajadores y que los responsables que han ayudado a generar esa crisis no tengan castigo. Y los únicos que salen perjudicados son los trabajadores, porque mira, en el Cerro de San Antonio nosotros tenemos una cantidad de gente que está a puerta de pensionarse. En estos momentos tenemos un problema con un señor que ya tiene más de 65 años de trabajo y le hemos solicitado la pensión a Colpensiones y ha sido imposible que le reconozcan la pensión porque el hospital tiene un regazo de una deuda de casi 14 años que no se le paga a los trabajadores de seguridad social en pensión, y uno no ve que los entes de control hacen nada para esto. Entonces, quien está asumiendo el perjuicio de esa crisis son los trabajadores y la comunidad, que no tienen un servicio oportuno, que no tienen un servicio eficiente, que el hospital no está adecuado para prestar un buen servicio en estos momentos. Otro de los hospitales que tenemos también aquí, dentro de los de riesgo alto y riesgo medio, de acuerdo a la última resolución del Ministerio de Salud, es el Hospital de Remolino. Déficit de 900 millones de pesos, una nómina promedio de 40 millones, o sea, es decir, tiene que producir más de 40 millones. Los ingresos no suman 55 millones en promedio, pero tiene 13 meses de salarios adeudados a sus trabajadores. Sí, ese es otro hospital que tiene la misma característica que tiene el Hospital del Cerro de San Antonio, con una deuda menos con los trabajadores, pero es preocupante para los trabajadores que hoy se le estén diciendo por parte de unos asesores de los hospitales que sus salarios prescribieron, cuando no es culpa de los trabajadores quienes tienen la culpa de que se les deban estos salarios. Tú sabes que nosotros tuvimos en esos meses que se le deben a la gente del Cerro de San Antonio y la gente de Remolino, fueron unos años
donde vivimos un conflicto aquí, donde los trabajadores no tenían la oportunidad ni siquiera de poder reclamar. No reclamaban por el temor de que fueran amenazados, porque así era. Los amenazaban si reclamaban. Entonces esta es una situación que a nosotros nos preocupa y que de verdad debiera el gobierno nacional y el gobierno departamental mirar de qué manera se pueden resolver estos salarios que se le deben a estos trabajadores. Otro de los hospitales que aparece en riesgo medio y alto es el Hospital de Concordia. Tiene un déficit de 400 millones de pesos. Los ingresos promedios de 130 millones, que llama la atención, una nómina de 45 millones, pero pesan sobre él una serie de embargos por parte de cooperativas y terceros que estuvieron prestando servicios ahí. Sí, ya te digo, a estos hospitales no solamente es el modelo que nos ha afectado, también las malas administraciones y la politiquería que se implementa dentro de los centros asistenciales. Este hospital de Concordia es un hospital que venía bien, pero desafortunadamente llegó una administración donde tercerizó los servicios y contrató con una cooperativa, nunca le pagó a esa cooperativa y resulta que hoy el hospital tiene un embargo muy alto por esa cooperativa y hoy encontramos ese déficit en el hospital precisamente por el embargo que viene sufriendo el hospital por esa cooperativa. Otro de los hospitales en la lista de riesgo medio alto, el de Salamina. Claro, este hospital fue descentralizado, está municipalizado, tengo entendido, pero pues los ingresos, el tema de cartera, la nómina, todo parece ser que es un desorden, ni siquiera hay estados de cuentas realmente confiables que nos puedan hacer una radiografía de él. Sí, el hospital de Salamina es uno de los hospitales bastante afectados por el modelo, porque es un hospital que se descentralizó, un hospital que solamente tiene un corregimiento, su población es muy reducida. Y resulta que la población ya no tiene régimen contributivo, ya todo su régimen es régimen subsidiado, todos están vinculados al régimen subsidiado, no tiene gente que ya no tiene el sistema general de participación que antes recibían los hospitales, que los ayudaba y resulta que esto ha afectado bastante a este hospital porque tiene una población muy pequeña, su producido es muy pequeño, y que desafortunadamente tiene una nómina, unos gastos que genera la misma institución que no le permite que los recursos que hoy las contrataciones que está haciendo el hospital le permitan sacar adelante a este hospital. Este hospital es una muestra de lo que está sucediendo también en materia de empleo en esta región, es decir, cuando no hay nadie en el régimen contributivo es porque técnicamente claro, no hay empleo formal en ese municipio. Así es, desafortunadamente así. El régimen contributivo en el departamento de Magdalena es muy bajo. El hospital de Piñón también aparece en los de riesgo medio y alto. En este hospital, 4 meses de salarios a la gente, me imagino que ya deben sumarse los 2 últimos que tampoco creo se han pagado, según me informan. Y estuvo en paro, recientemente. Ese hospital estuvo en paro y precisamente estuvo en paro porque las EPS no le cancelan el hospital. No había liquidación de contrato con este hospital y a raíz de que las EPS no le cancelaban el hospital, no se habían liquidado los contratos de los años anteriores, el hospital venía teniendo un déficit de su presupuesto, porque de lógico, ellos hacen un presupuesto con una contratación que genera, pero resulta que esta contratación no entra, no se recupera totalmente como dice el sistema. A mí me llama la atención este hospital de Pedraza, también aparece en la resolución como de entre los que tienen riesgo medio y alto, pero por ejemplo, investigando el tema financiero de este hospital me dice 0 déficit. Hay una gerente que destaca muchísimo a la gente, los trabajadores y las personas de allá, Lilibet Sarmiento, que hizo una muy buena gestión, dejó este hospital 0 déficit, una nómina de 45 millones y unos ingresos promedios de 140 millones de pesos, pero aparece en riesgo medio alto. ¿Qué explicación hay ahí? Sí, precisamente esa es una de las explicaciones que uno se pregunta, cómo es que se califica, cómo es que se le da la categoría a los hospitales en riesgo alto y en riesgo medio. Este es un hospital que de verdad estuvo en riesgo alto, pero este hospital en los últimos 4 años tuvo una administración muy destacada, una señora que se preocupó por recuperar cartera, por mejorar los ingresos del hospital, disminuyó gastos, muy cuidadosa de sus gastos y hizo una excelente
administración y nos llama la atención porque no fue reelegida. ¿Esa fue una de las que sacó precisamente la actual administración departamental Esa de su fue cargo? una de las que no fue reelegida. O sea, por su buena gestión el premio fue charla. Esa fue charla. Bueno, y en uno de esos también está el municipio de Sitio Nuevo. La gerente parece ser que hizo una excelente gestión, el déficit lo redujo a 140 millones de pesos, unas deudas presuntamente prescritas que hay pendientes ahí, se supone que genera precisamente esta cartera, este déficit que viene desde el 2005, pero las demás cifras, por ejemplo, de funcionamiento, ingresos entre más o menos 180 y 220 millones de pesos y una nómina de 75 millones, lo que da un punto de partida de que hay un equilibrio financiero en el tema, y sin embargo también aparece dentro de los de riesgo medio y alto en el Ministerio de Salud. Sí, este es uno de los hospitales que diríamos nosotros que podríamos tomar como ejemplo, que cuando llegan buenas administraciones, cuando llega la gente con un compromiso de sacar adelante las instituciones, lo pueden hacer. Este es un hospital que tuvo muchos problemas en el pasado. Esta sede se llenaba por 15 y un mes de los trabajadores porque no le pagaban 13 meses, 14 meses, seguridad social atrasada, de todo tenía. Llegó esta administración y comenzó a recuperar, tiene muy buena relación con el alcalde porque eso también genera problemas con los hospitales cuando no hay empatía entre la administración de la S con la administración municipal, entonces también porque el alcalde trata de retener los recursos que tiene que girarle de la salud pública y otras cuestiones que dependen de la administración municipal. Ella tiene muy buenas relaciones con la administración, eso lo recuperó el hospital, la administración municipal, y esto ha generado una buena gestión de la gerente. Hoy tiene ese déficit porque ella está consultando si es cierto que esos trabajadores no se le pueden pagar esos 2 meses que se le deben del 2005, que nosotros decimos que hay que pagárselo, porque ellos intentaron una vez de hacer una tutela y tuvieron que ver renunciado de la tutela porque fueron amenazados por esto. ¿Y esa gerente también salió o se quedó? No, esa gerente fue reelegida. Esa sí está ahí. Bueno, del hospital de Pibijay hay de todo, esto es toda una novela. El último paro, me informan, lo organizó el mismo gerente para hacerse pagar unas deudas de unas contrataciones y unas tercerizaciones que él mismo ejecutó y le entregó las llaves a los contratistas para que cerraran el hospital. O sea, es decir, fue un autogolpe de Estado que para forzar el ingreso de unos recursos ya a puertas de su salida, pero también pues un déficit de 8.000 millones de pesos, tiene deudas de nómina por más de 1.600 millones de pesos, los ingresos se redujeron a simple 500 millones de pesos. Y la nómina es grandecita, de 250 millones de pesos. Embargos por suministros de cesantías de 30 meses, también tengo entendido, de acuerdo a lo que estuvimos averiguando, y lógicamente una cesión importantísima de recursos a terceros. ¿Qué hay con este hospital? Que entre otras cosas aparece dentro de los que se supone iban a intervenir, la superintendencia se ha hecho el lobby para que no se intervenga, sino que se liquide, y esa fue la última propuesta de la gobernadora, liquidarlos, pero entrevistamos al ministro de Salud y el ministro de Salud nos dice, bueno, nosotros para liquidaciones tampoco tenemos dinero. Pibijay es hoy un ojo de huracán terrible de lo que no debe ser el tema de salud. Sí, a ver, es una lástima que este hospital tan importante para esa región y que además tiene una región muy grande que atender, tiene una gran población de gente vulnerable del departamento de Magdalena, como son todos los hospitales de primer nivel que dependen de la orilla del río. Estos llegan al Hospital Santander Herrera de Pibijay. Es una lástima que hoy ese hospital esté en estas situaciones cuando fue uno de los hospitales que fue uno de los mejores de las regiones, de la región Caribe, diríamos nosotros en ese momento nacionalmente, pero que desafortunadamente las últimas administraciones que han llegado han sido un desorden, totalmente un desorden, una politiquería, una corrupción, un clientelismo, de todo, pero no ha habido nadie quien tome una carta en el asunto para poderle corrección a esta situación del hospital. El hospital de Pibijay sí es manejado de una manera correcta
de una manera gerencial, seria, como se debe manejar una empresa, este hospital es viable. Por eso nosotros hoy estamos en contra del anuncio que ha hecho la gobernadora de liquidar este hospital. Le estamos pidiendo a la gobernadora que se siente con la organización sindical y miremos técnicamente de verdad qué es lo que está pasando con estos 4 hospitales y buscarle una salida y no una liquidación, porque creemos que estamos convencidos, no es que creemos, sino convencidos de que esto no va a ninguna parte, la liquidación. Esto crear una alianza pública-privada no da resultado. Tenemos el ejemplo del hospital universitario cuando se abrió. El hospital universitario cuando se abrió con una alianza pública-privada y vemos que hoy, si el gobierno departamental y el gobierno nacional no abren los ojos, los aliados se van a quedar con el edificio del Hospital Universitario de Santa Marta. Ese tema de la liquidación yo creería que más adelantico vamos a tocarlo porque tengo también información de que aquí lo que se está persiguiendo es una fórmula muy sutil para privatizar y entregar a una sola persona, a un inversor de Barranquilla que parece ser ofrece unas coimas supremamente importantes. Se habla de 50.000 millones de pesos, pero vamos a hablarlo con nombre propio ahora, más adelante en el programa. Fundación Fortín Político, se le entregó al ex senador Jorge Ballesteros, hizo y deshizo con él, quedó peor de que cuando lo intervinieron, le entregaron la intervención y hoy es un Fortín Político de otro jefe político en la región, liderado por el señor Libardo García. También hay otros representantes que están manejando este tema, un señor Aníbal Pacheco León que parece ser el verdadero patrón de este hospital y las cifras son descomunales, 3.000 millones de pesos en cartera vieja, en calidad de hospital de estado intervenido. Eso fue lo que nos heredó la intervención. Los ingresos son una nómina de 180 millones de pesos, ingresos más o menos de 350 millones, pero al garete este hospital. De hecho, el año pasado solamente de fundación murieron aquí en Santa Marta un poco más de 5 niños por temas de paseo de la muerte porque fue imposible que se atendieran en este hospital. Sí, a ver, el hospital de fundación, ustedes saben, fue un hospital reestructurado. Posteriormente fue intervenido por la superintendencia. Intervención que tuvo primero un gerente que llegó como interventor. Este gerente era apellido Macías. Ese gerente era un gerente muy serio y generó un proceso serio dentro del hospital. Pero desafortunadamente pareciera que la politiquería no le gusta lo serio, le gusta el desorden. A este señor lo quitó la superintendencia y nos nombraron después otros interventores que entonces fue el desorden. En ese entonces la superintendencia la manejaba la senadora Lidia Francisco Toro, después cuando se lo entregaron al senador Jorge Ballesteros, y eso fue un desorden quien allí colocó un muchacho que era de Plato, ese muchacho es de Plato, y era un desastre, porque ese entonces era manejado por Aníbal Pacheco de León. Y era un desorden politiquero, de clientelismo, de lo que tú quieras, hubo ahí en ese hospital. Posteriormente hicieron un proceso y ese hospital fue entregado al departamento. El gobernador nombró una niña llamada la doctora Luz Helena Andrades, una señora que es de ahí, de esa región, de los municipios de Fundación, generó unos procesos muy serios, implementó una facturación seria, recuperó cartera, recuperó la facturación, la aumentó en ese entonces cuando Fundación, con la anterior administración, la facturación, yo llegaba a veces a la Secretaría de Salud y me decían que vamos a hacer con Fundación, si Fundación solamente a veces factura 110 millones de pesos o 120 millones de pesos. Y era una tragedia con esto, pero Luz Helena organizó la facturación y esta facturación se aumentó a 1.000 millones de pesos, que fue generando unos procesos de eficiencia al hospital y mejoró pediatría, mejoró maternidad, mejoró consulta externa. Tú vas hoy a Fundación y tú encuentras consulta externa de Fundación con una silla cómoda, tiene aire acondicionado. Todo eso lo generó la doctora Luz Helena Andrade.
Y posteriormente se lo entregaron a la actual administración y nosotros todos conocemos la característica de Libardo García. Es un man que es muy chévere y todo lo que tú quieras, politiquero, pero hasta morir. Y entonces allí se genera ese desorden, pero el hospital se ha mantenido un poquito, tiene una cartera altica por recuperar, que quedó con Capricorn. Yo me he reunido con el gerente, él dice, hombre, Nidia, si a mí Capricorn me hubiese pagado esa cartera, que son casi de 300 y pico millones de pesos, el hospital hoy no tuviera la deuda que tiene con 2 meses de salario con las OPS. Pero ha venido haciendo un proceso, después de la política, ha venido haciendo un proceso de recorte de OPS, de recortes de gastos. Pero cuando hubo la campaña política, las OPS se multiplicaron por 10 en este hospital. Y se habla de que precisamente el fortín político fue ese. Eso fue. Pero eso en todos los hospitales. A uno, como organización sindical, con todos los años que yo tengo de estar manejando estos hospitales, a mí eso no me causa admiración que en la política se genere todo esto, porque eso es lo de todo proceso político que pasa con los hospitales. Tú siempre me has oído a mí con la cantaleta de la politiquería, del clientelismo, de que los hospitales tienen nombre, porque tú vas a los municipios y tú encuentras esos hospitales de fulano y tal, esos hospitales de sultano, y los nombres están allí, y nadie dice nada, y todo el mundo feliz, porque entonces se genera, inclusive ha llegado el momento que en el mismo centro asistencial se ha generado enfrentamientos entre grupos políticos, el que dejó y el que se fue y el que va a sacar y el que va a entrar, y eso es una tragedia cada vez que hay un cambio en un hospital. Ahora, uno de los informes especiales de Gabriel Padilla, presentaremos la lista de los patrones de los políticos que aparecen como los dueños de estos hospitales en el Magdalena, para que hagamos también esa radiografía de cómo se está manejando burocráticamente y cómo se distribuye con una regla muy milimétrica cada uno de los hospitales del departamento. Aracataca, déficit 4.000 millones, un hospital de primer nivel, la nómina medio perdida, ingresos de 140 millones, pero Aracataca también genera unos procesos de esos que llaman la atención, deuda con trabajadores de 5 meses. Hoy parece ser que el patrón es Pedro Sánchez, muy cercano al exgobernador Mello Cotes, la gerente Raiza Madarriaga. ¿Qué ha pasado? Esa es la hija del personero, la actual gerente de Aracataca. ¿Esto es así? Esas son las cosas que pasan en este departamento. Es cierto, es la hija del actual personero. Y hace rato ese hospital lo tiene Pedro Sánchez, desde la administración de Omar Díaz Granado. Viene teniendo este hospital que cuando llegó Omar Díaz Granado era un hospital muy bueno, número 1, con unos ingresos importantes, lo dejó Álvaro Sade, que lo recuperó. Pero desafortunadamente en la administración de Omar y de ahí en adelante eso ha sido un desorden, ha sido manejado con ese criterio de politiquería, de clientelismo, de corrupción. Todos los gastos salen de ahí y con unos gerentes que no son eficientes. Pero hablemos de Plato entonces, al borde del cierre, déficit de 80.000 millones de pesos, los ingresos no suman más de 200 millones, tiene deuda por 2.000 millones de pesos en salarios y prestaciones, todo en embargos. No tiene ambulancia, los servicios son pésimos, no hay material, incluso gasa, no hay un Conmel, bueno, ya el Conmel no existe, pero no hay un ibuprofeno. El alcalde saliente es el expatrón de este hospital, fue el que parece ser se lo despachó de acuerdo a las denuncias que nosotros recogimos en ese municipio. ¿Cómo estamos con este hospital de Plato? Mira, este hospital de Frailita León de Plato, insisto en que esta es la muestra de un botón de que las reestructuraciones ni las liquidaciones dan ningún resultado si no se manejan seriamente los hospitales, si no se le da un carácter diferente a lo que hoy tienen los centros asistenciales. Este hospital fue reestructurado, tuvo una gerente que hizo una buena labor en ese hospital y posteriormente la verdad que uno está sorprendido cuando llega este gerente y que este hospital se va al traste
y hoy tiene todos los problemas que tú has nombrado y que hoy es uno de los que está metido en el paquete de la liquidación. Que creemos de que la liquidación no es la salida, no es la salida de recuperar los hospitales. La salida de recuperar los hospitales es sentarse con los actores y buscar una salida que esta entidad siga siendo pública y que le siga sirviendo a los madelenses como tal. Otro de los hospitales que aparece en la resolución del ministerio como un riesgo medio y alto es el de San Sebastián. Pero el de San Sebastián uno va y averigua y lo que la gente le cuenta a uno es que está históricamente bien manejado. Bueno, el patrón político es un tipo de Monpós. El gerente Javier Fuentes ha generado una tragedia ya en ese hospital. Pues uno encuentra las dos versiones. Déficit de 2.000 millones, una nómina de 120 millones, los ingresos promedios son de 210. La infraestructura está totalmente deshecha, no hay servicios, no hay gasa, no hay un ibuprofeno. El pueblo amenazó con tomarse al municipio porque además carece de ambulancia. San Sebastián parece que está abandonado por San Sebastián. Sí, San Sebastián era un hospital que nunca había tenido problemas porque este hospital ha sido manejado por dos mujeres de ahí. Dos mujeres quitan a Elis, ponen a Mireya del Hall, quitan a Mireya, y ha sido un hospitalito que ha sido manejado con mucho cuidado por esta señora, porque son de esa región, son de ese municipio. Desafortunadamente en el concurso, que es uno de los que nos deja un sabor amargo el concurso, lo ganó un muchacho, Janer Fuente, que es licenciado en enfermería, y no hizo una buena administración. Desafortunadamente es así, los trabajadores se quejan de que desde que llegó fue con 2 guardaespaldas, que toda la gente de administración la trajo de Monpó, que compraba la nómina, bueno, todo lo que tú quieras se generó en ese hospital y hoy encuentras tú que el hospital está hecho un desastre, porque siempre ese hospital ha tenido problemas. Ha sido un hospital que está muy cerca del río, lo inunda el río cuando crece, es uno de los hospitales que está para reubicar, pero hemos tenido problemas en el departamento que los alcaldes, como no es un contrato que lo van a hacer ellos, entonces no han puesto el debido interés para reubicar estos hospitales donde deben estar construidos. Y bueno, esto genera el problema de saneamiento, que tiene sus problemas ya de infraestructura, del agua que no es eficiente, el alcantarillado está malo, todo eso, y esas son cosas que genera, y lo ha generado también la misma crisis, porque el hospital no tiene como corregir toda esta cantidad de problemas que tiene el hospital internamente. Los trabajadores se quejan de que ese hospital nunca había tenido problemas de que llegara la gente y se fuera sin atender. Llega la gente, se va sin atender porque falta algún material en laboratorio, rayo X, lo otro, y entonces no se están haciendo los servicios eficientemente como se deben hacer. Otro hospital también en el seno de un San Zenón, que es el hospital de San Zenón, venía muy mal manejado, es la información que recibo, la plata se perdía, hay un gerente por ahí, Iván de León, que ojalá me cuentes qué hay con ese gerente, pero disminuyeron las deudas laborales, las prestacionales, igual que los pasivos, ha venido recuperando la cartera, más o menos ha venido como oyendo las oraciones San Zenón y como equilibrándose. Sin embargo, nos llama la atención que a pesar de esta información que hemos recogido, aparece dentro de la lista del ministerio como de los de riesgo medio y alto. ¿Se compagina eso? No, este hospital estuvo en riesgo alto. En riesgo alto, cuando llegó esta administración de 4 años de Iván de León, bajó el riesgo a medio, porque es cierto, este señor ha hecho una buena administración. Los recursos se han visto, que anteriormente no se veían los recursos. Era una tragedia en San Zenón. Nunca había plata para pagarle a los trabajadores, nunca había plata para nada en absoluto en San Zenón con las administraciones pasadas. Este señor se dio el trabajo de mirar cómo estaba la seguridad social de los trabajadores, le ha venido pagando puntualmente. Fíjate que ya pagó el mes de marzo. Ya pagó el mes de marzo los trabajadores. Los recursos han sido dirigidos
a la cuestión, a los gastos del hospital. Estamos hablando del gerente Iván de León. Iván de León, Okay. Han hecho una buena administración. Ok. Pijiño del Carmen no aparece ya en la lista del ministerio como de los de riesgo medio y alto, pero las historias son realmente maquiavélicas. Es una república independiente, de acuerdo a lo que me dicen que el subgerente administrativo demandó al hospital por 200 millones, pero él a su vez es el que se responde su propia demanda, porque a él le corresponde administrativamente atender su propio pleito. No se ha declarado impedido para ese asunto. Gerente Miguel Aguilar anda mal en todo, o sea, que era más fácil decir que estaba mal en todo que decir en que andaba mal. La verdad que no me llama la atención porque no aparece ni en riesgo alto ni en riesgo medio. Estos hospitales, una república independiente, como dices tú. Ese hospital tiene el problema que tú quieras, porque además es un hospital manejado con el criterio de la clase política de ese municipio. Ese hospital se lo entregan a los del Jaude un tiempo, se lo entregan a los Machados en otro tiempo, y ahí hacen el desastre que tú quieras. Ahí encuentra uno trabajadores trabajando 48 horas porque ese es el horario. Yo digo, ¿en qué país están? En Colombia se trabaja 8 horas laborales, no 24 horas ni 48 horas, como se metan aquí. Y bueno, no le pagan a la gente, no le quieren pagar vacaciones, no le quieren pagar los salarios a puras penas, se los pagan cuando les da la gana. Y se los pagan fallos. Y una cantidad de cosas que son una tragedia. Pijiño, ya quitaron a Miguel Aguilar, pusieron una niña ahora de Pijiño, que no tengo el nombre todavía, pero no tengo ninguna esperanza de que se corrija nada ahí, porque todos son de la misma calaña de los que llegan, porque todos hacen todo el desastre. Y es cierto que tiene un subgerente administrativo que lo sacaron, que supuestamente dice que fue mal sacado, demandó al hospital, le notificaban al hospital de la demanda de él nunca le dijo al gerente aquí está esto, sino que él guardaba su demanda, se la tiene un hermano, y yo no entiendo cómo los agentes de control del departamento de Magdalena no miran esto y nadie toma cartas en este asunto, sino que esa deuda cuando venga a ver se va a quedar el señor con el hospital, porque no sé cómo van a hacer para que ese hospital le pague una deuda que hoy está en 280 millones de pesos. El banco me dicen que ya el déficit suma un poco más de 26.000 millones de pesos. Tiene 2 instituciones allá, hay 2 hospitales, uno que está creo municipal descentralizado, otro que sí pertenece a la red. Esto se le entregaron a la intervención a Dilian Francisca, después le pasó al ex senador Jorge Ballesteros. Pero hay un detalle que me llama muchísimo la atención. Una de esas gerentes que pusieron en la intervención recibió 1.600 millones de pesos para que más o menos pagara los pasivos, pusiera en orden y se los despachó en contratación. No dio el uso que debía hacerse para esos recursos y mejorar las circunstancias. El banco está bastante perdido entonces. Sí, hoy el banco es una tragedia y es una lástima, porque es un hospital que atiende una población muy importante del sur de Magdalena, del sur de Bolívar y del sur de Cesar. Y fue intervenido. Cuando la superintendencia lo intervino tenía un déficit de 5.000 millones de pesos, y cuando se fue la superintendencia lo dejó con un déficit de más de 26.000 millones de pesos, que lo dicen que tiene. Está grave, no ha sido manejado juiciosamente. No tenía cirugía, era una sala de cirugía ahí adecuada en la sala de recuperación de urgencia. La sala de maternidad estaba mala, pero lo que me han dicho es que el gerente actual ha llegado y bueno, adecuó la sala de cirugía, adecuó una sala de parto, de maternidad, y ha venido haciendo unas gestiones en lo que él puede hacer, porque la verdad es que este hospital también tiene una población muy reducida a raíz de que se les descentralizó el primer nivel y la mayoría de régimen subsidiado lo recibe el primer nivel. Entonces tiene un problema que es la recuperación de cartera, subcontratación que no genera un producido como para sostener el hospital.
Otro de los hospitales, porque estamos tocando, son los hospitales de riesgo medio alto, pero los que nos también estamos incluyendo en esta lista, los que nos llaman la atención, que no aparecen en esa lista, pero que sí tenemos información que debieran estar, como por ejemplo el Hospital de Ciénaga. El Hospital de Ciénaga tiene un déficit de 9.000 millones de pesos, embargos de todo tipo, o sea, ahí cae de todas las demandas que puedan. Los ingresos se redujeron a más o menos 500 millones, pero tiene una nómina de 480. Hay un patrón que me dicen que es el mismo gerente que me denuncian, entre otras cosas, hace compra de la nómina de los mismos funcionarios del hospital. ¿Cómo vamos con el Hospital de Ciénaga? Porque sorpresivamente lo vemos por fuera de la lista de los hospitales en riesgo medio y alto. Sí, a ver, este hospital estuvo en riesgo alto y después no aparece con riesgo. Y la verdad es que esta administración por lo menos ha venido pagándole a los trabajadores, ha venido reduciendo la deuda de salario, la deuda de los OPS también la ha venido reduciendo, pero sí ha sido un hospital que ha tenido toda la calamidad que tú quieras en administraciones pasadas. Embargo de toda clase de embargo ha tenido, los recursos se pierden. Ese hospital ha tenido hasta la caja menor embargada, que todos los días van por la caja menor. La ha tenido en el futuro, no, en estos momentos no la tiene. Y la verdad es que este gerente, él hace gestión de recursos, le llegan los recursos al hospital y se esmera por pagarle a los trabajadores. No tengo constancia de que compre eso. De pronto, si te lo dijeron allá, esté sucediendo, pero yo no tengo esa constancia como para hacer esta denuncia pública. Si la tuviera, la hacía, porque tú sabes que no. Bueno, nosotros recogemos información en los mismos hospitales. Exacto. Para efecto de esta entrevista nos hemos venido dateando en este tema. De hecho, de todas maneras. Aquí vamos a ver entonces el informe que prometimos de Gabriel Padilla. Hospital por hospital vamos a contar la lista y vamos a evidenciarla de quiénes son los verdaderos dueños de cada hospital, quién es el hombre de atrás de cada uno de los hospitales del departamento del Magdalena y cómo burocráticamente la salud se ha venido repartiendo. Alejandro, estos son los jefes políticos a quienes le asignaron los hospitales del departamento del Magdalena. Hospitales de zona bananera, Pibijay Pedraza, cuota de Franklin Lozano, padre condenado por parapolítica con vínculos con alias Doña Sony, Jorge 40. Hospitales de Zapayán y Sitio Nuevo, cuota de Jorge Caballero, condenado por parapolítica. Hospital del Banco, cuota personal de la gobernadora Rosa Cotes. Hospital de Ciénaga, cuota de Álvaro Cotes, a través de Ángel Fernández, vinculado por la Fiscalía por el presunto homicidio del exdiputado Chiri Castillo. Hospital de Tenerife, cuota de Ramiro Roncayo, actualmente investigado por parapolítica, cargo por el que estuvo preso. Hospital de Nueva Granada, cuota del alcalde de Nueva Granada y Joaquín Cortina, este último con proceso abierto por desplazamiento forzado, señalado de ser lugarteniente de Tuto Castro y de apoderarse de tierras en San Ángel, Nueva Granada y Chibolo. Hospital de El Retén, cuota del diputado Jorge Castaño, el exalcalde del mismo municipio y un señor de apellido Vega. Hospital de Algarrobo, cuota del diputado Alex Velázquez y Alfonso Campo Escobar. Hospital de San Ángel, cuota de la exalcaldesa de San Ángel, apoyada por Salvador Mesa, ambos señalados de pertenecer al grupo de Jorge 40. Hospital de Concordia, cuota del representante a la Cámara Fabián Castillo. Hospital de Remolino, cuota del señor Auxilio, papá del exalcalde cercano a Jorge Caballero. Hospital de San Sebastián, cuota de Miro, esposa del actual gerente Eleis Rangel, cercana a Alfonso Campo Escobar. Hospital de Guamal, Jorge Castaño. Hospital de Pijiño del Carmen, cuota de grupo conformado por los hermanos El Jaude. De ellos, Isa El Jaude perdió su investidura de congresista. Hospital de Santa Bárbara de Pinto, cuota del representante a la Cámara Fabián Castillo. Hospital de San Zenón, cuota del diputado Alex Velázquez y Alfonso Campo Escobar. Aracataca, cuota de Pedro Sánchez, estuvo preso por parapolítica. Hospital de Plato, cuota de Jaime Peña Peñaranda, cercanos a la gobernadora Rosa Cotes y su esposo, el condenado parapolítico Chico Zúñiga. Hospital de Cerro de San Antonio, cuota de Marta Fernández, hermana de Edgar Fernández, preso por parapolítica. Hospital de Pueblo Viejo, cuota de Edgar Fernández, preso por parapolítica. Hospital Universitario Troconis, cuota del representante a la Cámara Eduardo Díaz Granados. La Secretaría de Salud Departamental, cuota de burocrática de Franklin Lozano. Nos llama la atención la discusión que hoy se está presentando con el tema de los concursos. Escuchamos en una avenida del procurador y luego cuando vino el presidente de la República, la gobernadora, diciendo que los concursos eran una cosa muy mala, muy fea.
¿Cómo va el tema de los concursos? ¿Usted sí cree también como la gobernadora del Magdalena de que los concursos son una cosa muy fea, Gas? No, a ver, nosotros como organización sindical siempre hemos defendido los concursos. En el pasado lo defendimos y actualmente lo estamos defendiendo. Estamos convencidos que así hayan sido manipulados, comprados, lo que dice la gobernadora, los concursos funcionaron. Así diga la gobernadora que no los va a manejar con un criterio politiquero, sí se está manejando con ese criterio. Porque no encontramos razón a que no se haya reelegido la gerente de Granada, y sabemos que la gerente de Granada no votó con la actual gobernadora. Sabemos que el gerente de Ariguaní, de Alejandro Maestre, no votó con la gobernadora, también no fue reelegido. La gerente de Pedraza no entendemos el por qué no la reeligió. Una señora tan seria, delicada en su administración, muy correcta en su administración y que hoy no haya sido reelegida. Entonces nosotros sí creemos y estamos convencidos y vamos a seguir exigiendo a que los hospitales deben concursar. Debe haber concurso para los hospitales, como lo dice el procurador. Dijo una cosa aquí, pero yo le oí otra rueda de prensa donde la hizo con el ministerio, la superintendencia, el departamento administrativo de la función pública, donde están diciendo que debe haber concurso como dice la ley. Es que precisamente a eso me refiero, Nidia, cuando hago la pregunta, porque sí llama la atención que hace 22 días se hizo una rueda de prensa precisamente con estas entidades que está citando, y entonces el procurador hace una advertencia muy precisa a los entes territoriales y a todas las entidades de las que dependen este tipo de eventos, que deben hacerse los concursos y deben respetarse los criterios de selección, que tiene que ser una selección objetiva en el que finalmente se muestre que la gente sí está preparada y capacitada para asumir estos roles. Y sin embargo, Magdalena pareciera ser que quiere ejercer una especie de república independiente y mantenerse en la vieja tradición de elegir a dedo y milimetría política en los gerentes de los hospitales. Ojalá no lo permitamos. Yo creo que nosotros no debemos permitir esto, nosotros debemos ponernos a la vigilancia de esto y tomar las medidas que se deben de tomar y las denuncias en su momento que se deben hacer. Yo tengo un audio donde están haciendo la entrevista al procurador delegado para esta cuestión y donde él explica cuándo terminan los periodos de los gerentes que están nombrados por concurso y cómo deben ser encargados, quiénes deben ser encargados mientras se convoca el concurso, que te voy a regalar el audio. El Hospital Trocconi es el único hospital que presta servicios en el departamento del Magdalena de tercer nivel. Cuando tenemos gente que tiene urgencias o enfermedades con unas complejidades muy altas, no hay otro hospital en el departamento del Magdalena que pueda atender esos servicios. La importancia de que este hospital funcione bien o funcione mal determina finalmente si a la gente a lo largo de todas sus enfermedades y sus circunstancias tienen que más bien pensar en irse a otro departamento y no venirse a Santa Marta. Pero además el Hospital Trocconi es uno de los que mayor bulto de servicios puede ofrecer a terceros. Entre otras cosas, atiende también enfermedades muy complejas en el caso del distrito de Santa Marta, cuya red de salud también no tiene posibilidades de atender niveles 2 de niveles 3. Esa es la importancia del Hospital Trocconi y eso es lo que llama la atención para que podamos hacer este set muy particular. El año pasado, en plena campaña política, se anunció que se iba a abrir la urgencia en noviembre. Después la fecha se corrió para diciembre y fue una promesa del gobernador Cotes en plena campaña política. Nos dijeron entonces que se abriría en enero. No se abrió en enero y ahora nos están diciendo que quizás en marzo, y esta mañana escuché dentro de este reino maravilloso que nos presenta la gobernación del Magdalena que estarían abriéndola a mediados de este año, finales de junio, inicios de julio. La información que nosotros recaudamos de un cuestionario que le enviamos al Ministerio de Salud es que el Ministerio dijo, bueno señores, si ustedes desean abrir la urgencia, bien puedan hacerlo, pero ustedes asumen los costos de abrirla. Y la gobernación parece que dice que no, que ellos no quieren asumir ese costo. No sé si por falta de dinero o por sencillamente falta de voluntad política. ¿Usted ha escuchado algo parecido a eso? Sí, a ver, ¿qué te digo de lo que tiene que ver con la apertura de la urgencia del hospital?
Como en el mes de noviembre, antes que el doctor Tomás, es que el doctor Tomás estaba incapacitado. Entonces, le hicieron una cirugía y bueno, se le complicó y tal. Y no, apenas se acaba de reintegrar hace 3 días. Pero lo que él nos había manifestado a nosotros es que esto estaba adelantado, él había presentado el proyecto, que se había trazado un poco el proyecto debido a que el ministerio, la persona que estaba encargada en el ministerio de lo que tiene que ver los asuntos de Magdalena, la habían cambiado y que estaba haciendo el empalme con el nuevo que estaba reemplazando a aquel, que era el proyecto que se había presentado y siempre nos dijo, nunca el doctor Tomás nos ha dicho que era abierto en marzo, él decía que si eso se aprobaba, estaría abriéndose como a finales del mes de junio, nos dijo el doctor Tomás. De esto no he tenido conversaciones formales con él, como ya te digo, que él estaba incapacitado hace 3 días que apenas se reintegró. He tenido informaciones por fuera, eso que tú dices, que presentaron el proyecto, que el ministerio dice que, sí, que el departamento quiere abrir la urgencia, pero que no quiere asumir los costos. Eso sucedió también con la pasada reestructuración que anunció el Mellocote, también no se dio porque el ministerio dijo, ustedes quieren liquidación, pero entonces ¿cuánto pone el departamento? Entonces yo digo, lo que nosotros hemos dicho, si así como se buscan recursos para liquidar los hospitales, para montar el negocio de la salud, ¿por qué no se buscan los recursos para recuperar los hospitales y que los magdaleneses sigan con su salud pública? Con sus hospitales públicos abiertos, es lo que nosotros le estamos diciendo a la gobernadora, que así como ella busca recursos si hay recursos para liquidar a los hospitales, ¿por qué no hay recursos para recuperar a los hospitales? Que hay hospitales como el de Remolino, que si el departamento le saca 600 millones de pesos, el hospital se salva. Pero los temas de endeudamiento del hospital, por ejemplo, en el modelo de las APP, de las alianzas públicos-privadas, y el tema de la tercerización con los famosos aliados, lo que está evidenciando es que esa deuda sí se está creciendo y astronómicamente. No, esa deuda creció y no creo porque el hospital tiene hoy tiene las estampillas embargadas por los aliados. El hospital, ustedes saben que el hospital recibe unas estampillas hospitalarias. Esas estampillas son para el funcionamiento del hospital, para pagarle a los especialistas y para mejorar la infraestructura del hospital. Así dice la ordenanza de la estampilla. Y hoy el hospital muy poco está recibiendo de la estampilla porque las estampillas están embargadas totalmente. Pero eso entonces lo que muestra es que las situaciones del Troconio no es que estén muy bien. No, es una situación, diríamos, como para decirnos eso está bien. Se ha estabilizado un poquito. O sea que en términos médicos podríamos estar diciendo, bueno, su pulmonía ha terminado en una tuberculosis. Exacto. O sea, usted escoja cuál le gusta más, si la pulmonía o la tuberculosis. Puede ser. Y que eso lo que demuestra es que las alianzas públicas y privadas no funcionan, porque allí la rentabilidad es el negocio, no la rentabilidad social de prestarle el servicio al paciente. A lo largo de toda la investigación que estuvimos haciendo con Fabio Villa, con Gabriel Padilla, que nos fuimos a los municipios a entrevistar a la gente para efectos de poder hacer preguntas que por lo menos correspondieran a esa realidad. Las circunstancias de los pacientes son terribles, el nivel de pobreza, el nivel de abandono en que se encuentran. Cuando uno habla con organizaciones del corte sindical, como en el caso de ustedes, uno siempre retrata la realidad de la gente. Si tú, que también perteneces a los municipios, alguien se enferma, ¿cuál sería la radiografía para la gente en Santa Marta que nos está viendo? Alejandro, mira, esto no solamente el problema lo generan los hospitales que tienen hoy un déficit, que tienen un problema económico, que por el problema no son eficientes, no son oportunas las atenciones, no es eso. El problema lo genera el mismo modelo, la tercerización, la privatización, la intervención que hace el ministerio para prestar el servicio de salud. ¿Qué hace el modelo? Es entregarle los recursos a unas empresas que son las que administran el recurso de la salud. Estas empresas, ellas no miran la rentabilidad social, sino ellas miran la rentabilidad económica. La gran tragedia
hoy de los pacientes, de la gente enferma del departamento de Magdalena son las EPS. Mira, yo te lo digo porque lo he vivido en carnes propias, yo lo he vivido. Mira, yo tengo una hermana operada de corazón abierto, está afiliada con Parta. Ella la operaron en la clínica cardiovascular. Como con Parta, no sé qué le pasó con la cardiovascular, que no hace contratación. Ya no tiene la contratación. No ha sido Dios posible que me la remitan a que siga el seguimiento de su tratamiento al médico que lo operó. Y a raíz de eso yo he tenido todo el problema que tú quieras con ella. ¿Ah? Hoy tiene una cantidad de examen porque me vi obligada a afiliarla a una fundación que existe en la cardiovascular para que le hiciera seguimiento al médico que lo operó. Y fue allá y le mandó una cantidad de estudios y hoy todavía esos estudios no se lo han hecho porque Comparta no les da la gana de autorizar los estudios. Y así le sucede al que tú menos crees. O sea, yo digo, si eso me sucede a mí, que yo sé por dónde voy a caminar, ¿cómo será el que viene de un pueblo, al que viene de un municipio, al que dura en un hospital de segundo nivel o de primer nivel pidiendo una cama o pidiendo un traslado y la EPS no le autoriza el traslado? Imagínate, es que la tragedia no es solamente que los hospitales no son manejados de la manera que son, es que la tragedia es el modelo, es la manera como se implementó el modelo, el negocio en Colombia. ¿Ustedes han podido reunirse con la gobernadora para poder establecer, por lo menos, y ya no en el pasado, mirar de aquí al futuro cómo mejorar esas circunstancias? No, precisamente estamos pidiéndole una mesa de trabajo para mirar todo esto a raíz de los anuncios que hizo de la liquidación de los 4 hospitales. ¿Quién maneja el programa de prevención? Los programas de prevención están privatizados. No los manejan los hospitales que son los que debieran manejar. La salud pública no la maneja. Aquí la salud pública vamos a mirar con quién la tienen contratada. Averíguate con quién tiene, quién tiene el contrato de salud pública que desarrolla toda esa cantidad de programas. A mí me llama la atención un informe de la exsecretaria de Salud, Sandra Castañeda, si no me falla la memoria. Y dice, por ejemplo, habían manejado 93.000 millones de pesos para efectos de salud. Se habían invertido un poco más de 43.000 millones de pesos en inversión. Y, por ejemplo, me llamó más la atención el tema de que se habían gastado 7.000 millones de pesos en vacunación en la administración del Mediocota. Cuando uno va a ver las cifras del DNP, el Magdalena ocupa el último lugar en la costa en el tema de prevención por temas de vacunación. La Guajira tiene el 85% de cubrimiento en vacunación y el Magdalena apenas alcanza el 81%. Pero cuando uno mira las subregiones, uno encuentra que el 60% de muchos municipios ni siquiera ha sido vacunado. Y eso, lógicamente, también va de la mano con el tema de la mortalidad infantil, que tenemos el 18%, tenemos el mayor número de desnutrición, también en el 18%, y tenemos el mayor número de muertes maternas en el país, porque también tenemos ese número. Y lamentablemente el Instituto Nacional de Salud hace 15 días publicó las últimas cifras del seguimiento de las 8 primeras semanas de este año, y el Magdalena también ocupa el primer lugar por muerte infantil con patologías asociadas a la desnutrición, por encima de la Guajira, que tiene el 10.3. No, esa es una radiografía que muestra de que finalmente el tema social no es lo que está primando en el departamento. Sí, eso es evidente, porque si tú miras, tú te preguntas por qué el año antepasado aumentó tanto el dengue. ¿Te acuerdas que hubo unas cifras astronómicas tanto en el distrito como en el departamento de dengue? ¿De dónde está la plata? Nidia, pero en el caso de lo que usted está hablando con el tema de la prevención de hace 2 años, usted, por ejemplo, puso el grito al cielo porque nos estaban diciendo que, por ejemplo, en el caso de chikungunya, nada más teníamos 16, 20 casos, y usted puso el grito en el cielo, y después cuando nos dijeron que en el Magdalena no había sino 6 casos de Zika, y usted también puso el grito en el cielo. ¿No evidencia eso también que es que se está ocultando la información de la crisis de salud en el Magdalena? Sí, precisamente, no tanto se oculta se oculta porque los recursos llegan y los recursos no son direccionados a realizar a ejecutar los programas como los deben ejecutar. No los ejecutan eficientemente. ¿Por qué no los ejecutan? Pregúntale tú a una EPS cuáles son los programas de los recursos que ellos reciben para prevención, cuáles son los programas que desarrollan al pie de la letra. Ninguno.
porque ellos lo que miran es que eso tiene que ser rentable para ellos. Ellos no se pueden gastar un peso más. Nidia, muchísimas gracias, primero por su valentía. O sea, a lo largo de todos estos años sabemos que usted además ha estado expuesta a las amenazas, a las persecuciones. ¿Cómo va su seguridad a propósito? En estos momentos no tengo seguridad. Me dieron un medio de seguridad y un auxilio de transporte, pero ya me lo quitaron. Ya me quitaron, en estos momentos estoy sin seguridad, sin nada. Solamente la protección de Dios. 1 millón de gracias por preocuparse por los enfermos del Magdalena, por mostrarnos esta realidad. Ya sabemos entonces que enfermarnos no tiene la garantía de salud, ni de recuperarse. Quizás enfermarse en el Magdalena es sinónimo de muy posiblemente morirse. Y nosotros cerramos este programa, dejamos en ustedes sembrada la inquietud de lo que está sucediendo en el Magdalena y en la ciudad en materia de salud, y solo usted puede juzgar realmente si tiene las garantías de protección en materia de salud para usted y su familia. Para una próxima oportunidad le damos las gracias a Alejandro Arias, Gabriel Padilla y Fabio Villa en Semana TV.